Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro curso de Grupo CITA. Es un placer estar aquí con ustedes. Si me pudieran comentar de favor si se escucha bien el audio para ya comenzar. Ok, me confirman que ya se escucha. Bueno, como ustedes ya saben, el motivo de más que curso, es un webinar informativo que nosotros realizamos aquí en Grupo CITA para ver el tema del RENAGAS, el registro de las instalaciones de gasolina y gas LP que publicó la CEA el 7 de marzo y como sabemos entró en vigor el 8 de marzo de este año 2025. Dicho acuerdo va dirigido a los regulados que cuentan con instalaciones de estaciones de servicio al público de gas LP para la modalidad llenado de recipientes y para vehículos automotores, para las estaciones de servicio de petrolíferos, gasolina y diésel, que son las gasolineras, y para las plantas de distribución de gas LP. Entonces va dirigido para estos tres tipos de regulados. Y otra cosa también que es muy importante es que se encuentren en operación. Recordemos que como regulados, cuando la CRE nos emitió un permiso para realizar la actividad, nos daba cierto tiempo para iniciar operaciones y nosotros teníamos que dar aviso. Entonces, este acuerdo va dirigido para esas instalaciones que actualmente ya se encuentran en operación. Y como ya lo hemos visto y mencionado anteriormente, este acuerdo habla sobre la plataforma del RENAGAS y quiénes son los que se tienen que registrar. De igual forma, nos plantea un calendario de cuáles fechas le corresponden a cada uno dependiendo de en qué estado se encuentren estas instalaciones y encontramos que el registro actualmente o como marca en el acuerdo es del mes de marzo al mes de junio. Y en el acuerdo igual nos especifica cuáles son los estados que se tienen que registrar en estos meses. En este mes de marzo, recordemos que son 6 estados los que tienen que cumplir con esta obligación. El Estado de México, bueno, 6 entidades federativas, el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y ahorita les comento cuál otro. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y se vayan registrando. El objetivo de este curso principalmente es ver si algunos tienen dudas acerca de cómo realizar el registro, cuál es la información que ustedes tienen que subir. Más adelante nos acompañará de igual forma la ingeniera Beatriz Marcelino, que pues como sabemos tiene mucha experiencia en cuanto al tema de impacto ambiental y pues este es el motivo de este curso. Dentro de lo que nosotros hemos visto es que la plataforma ya se encuentra disponible. Recordemos que como el mismo acuerdo marca un calendario para las instalaciones que pertenecen a las entidades federativas que les corresponde en marzo, solo se pueden registrar esas. No permite la plataforma registrar instalaciones que se encuentran en otras entidades federativas. ¿Por qué? Porque cuando tú das de alta tu instalación en esta plataforma del RENAGAS, pones la ubicación y dentro de la ubicación pones el código postal. Dicho código postal es donde la plataforma identifica a qué entidad federativa pertenece. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer el registro ahorita de una instalación que se encuentra en el estado de Guanajuato, que le corresponde en el mes de junio, no nos permite realizarlo. Nos indica que esa entidad federativa todavía no es el momento de registrar. Entonces, para que lo tengan muy presente, ya se pueden registrar las instalaciones, pero solo las que corresponden al mes de marzo. Para ustedes ir realizando este registro, lo primero que les va a pedir la plataforma es que den de alta su
instalación. ¿Y qué información nos pide para dar de alta esta instalación? Nos va a pedir el permiso de la CRE y el inicio de operaciones, que es lo que les comentaba al principio. Como sabemos, pues en Gas LP nosotros para las estaciones y plantas se tiene que dar un aviso de que, o se da un aviso a la Comisión Reguladora de Energía de que ya habían iniciado operaciones. En este sentido, pues tenemos que presentar ese documento. Y en las estaciones de servicio también sabemos que, bueno, de servicio que son las gasolineras, sabemos que existen estaciones de hace mucho tiempo que incluso el mismo inicio de operaciones, la fecha aparece en el permiso, pues de ahí vamos a obtener ese permiso. Nos pide que subamos el permiso CRE, el inicio de operaciones, que indiquemos la fecha y de igual forma subamos el documento. Una vez que nosotros ya hayamos realizado ese registro de la instalación, vamos a poder especificar cuál es la instalación que nosotros tenemos, de las 3 opciones que les había comentado. Expende al público de gas LP, expende al público de gasolinas y diésel o planta de distribución. Seleccionando alguno de estos 3 tipos, lo primero que nos va a preguntar es si contamos con una autorización de impacto ambiental. Y respecto a esa autorización de impacto ambiental, nosotros vamos a poner si tiene una vigencia determinada o si no es indeterminada. Incluso nosotros lo que vemos es que es muy fácil de usar esta plataforma. Lo importante aquí es que nosotros cumplamos con la información y la tengamos, porque como ya sabemos, hay muchas veces que existen discrepancias. Puede que el permiso de la CRE haya tenido un domicilio y tu autorización de impacto ambiental tenga otro. Entonces, esas discrepancias que luego suelen surgir, vamos aquí a tenerlas que ver. Incluso hay un apartado de observaciones donde le podemos decir a la misma dependencia, ¿sabes qué? Yo tengo mi permiso de la CRE, pero mi autorización de impacto ambiental salió con otra dirección. Sin embargo, actualmente ya está en trámite para actualizar el domicilio y te subo mi autorización de impacto ambiental vigente. O cosas así que ustedes puedan ir especificando. Nosotros lo que sí vemos es la importancia de realizar este registro. Sí les recomendamos realizar este registro porque en el mismo acuerdo también indica que si ustedes lo realizan, pueden entrar a los acuerdos de regularización o certificación que en su momento emita la agencia. ¿Qué quiere decir? Que los que no lo realicen no van a poder entrar a estos programas de regularización que lo indica. Y como también hemos ido observando, las autoridades siguen muy firmes y estrictas en cuanto al cumplimiento normativo. Y hemos visto que están realizando visitas de inspección, de verificación, en donde están comprobando que ustedes como regulados y permisionarios cumplan efectivamente con todas sus obligaciones y con el marco normativo vigente. Es por ello que nosotros sí les recomendamos ir haciendo este registro, que tengan en cuenta las fechas y que no se confíen. Los que ahorita les toque en marzo, no se confíen porque, pues, como ya vimos, ahorita no permite registrar otras instalaciones que pertenecen a otras entidades federativas. Por lo tanto, en este sentido, no estamos seguros si en abril sigan permitiendo que se registren hasta en marzo. Nosotros les recomendamos que pongan atención, identifiquen qué estado le corresponde esa instalación, qué mes le corresponde registrarse y realicen el registro. Bueno, continuando con los que les comentaba en cuanto al proceso del registro, una vez que ustedes ya dieron de alta su instalación y seleccionaron qué tipo de instalación tienen, les va a solicitar el tema de la autorización de impacto ambiental. En cada apartado, ustedes pueden ir seleccionando sí o no, si sí cuentan o no con la documentación que les van preguntando. En caso de que sí vayan contándola, les va a decir que tienen que subir ese archivo o el documento que acredite que cuente con esa documentación, y de igual forma les va a ir preguntando fechas o información que viene en ese mismo documento. En cuanto a la autorización de impacto ambiental, les pueden preguntar si cuentan con una municipal, estatal o federal.
Recordemos que cada instalación es diferente, que tienen diferente, puede que su instalación sea una instalación viejita, entonces en su momento les habrán emitido una autorización de impacto estatal. Esta va a ser, sí cuenta, siempre y cuando no hayan realizado modificaciones, porque también nos ha pasado eso, que en su momento les emitió el Estado una autorización de impacto ambiental y pues ustedes se confiaron y dicen, no, yo ya tengo mi autorización de impacto ambiental, sin embargo, cuando entró la CEA, ustedes realizaron alguna modificación técnica o una modificación en la instalación y no dieron aviso a la CEA. Recuerden que sí tenían que darle aviso si existieron algunas modificaciones y en ese sentido, pues actualizar su autorización de impacto ambiental y ya obtener la autorización a nivel federal. Es por ello que les da esas opciones, porque la misma autoridad sabe que existen distintos supuestos. ¿Qué es lo que quiere la agencia con este nuevo registro o con esta nueva obligación? Quiere tener la información de los regulados y pues para que ellos mismos vayan obteniendo eso, en qué estatus se encuentra cada uno en materia de cumplimiento ambiental. En este sentido, también vemos que una vez que ustedes ya subieron su información en cuestión de si cuentan o no con la autorización de impacto ambiental, el segundo apartado que nos va a preguntar es sobre información técnica. Esta va a depender de qué tipo de instalación seleccionen. No varía mucho, en general lo que te pregunta es la capacidad de almacenamiento en cuestión de los tanques de almacenamiento, en cuestión de los dispensarios, en temas de gas LP te pregunta sobre las llenaderas y también qué modalidad tiene. Si tu estación de servicio al público es modalidad para vehículos automotores o para llenado de recipientes portátiles. Entonces, en cada uno de estos apartados vamos a ver que nos va a preguntar distinta información. En cuanto a las gasolineras, por ejemplo, la información técnica nos va a preguntar si con cuántos dispensarios cuenta la estación, el número de posiciones, qué tipo de productos tiene. En cuanto a los tanques, nos va a preguntar si solo es de un producto, bipartito, tripartito, la capacidad. De igual forma, otra de las cosas que nos van a solicitar a las 3 instalaciones es el plano arquitectónico. Entonces, sí deben de tenerlo en cuenta y ya irlo teniendo a la mano para que ustedes lo tengan. Todos estos documentos los tienen que subir en formato PDF y deben estar bien visibles y legibles. Una vez que ustedes ya hayan terminado con este apartado de información técnica de la instalación, les va a permitir subir información sobre modificaciones. La tercera sección en sí se llama documentación, pero ahí les van a preguntar, ¿han realizado alguna modificación en la instalación? Y en caso de que ustedes seleccionen que sí, les va a ir preguntando, ¿cuentas con la información que acredite o que asegure que tú realizaste esa modificación? Y tú puedes ir seleccionando sí y no. En caso de que cuentes que sí, vas subiendo la documentación que tengas y en caso de que no, no. Igual dentro de esas modificaciones te pregunta si hubo cambio de dispensarios, cambio de imagen, entonces van a ser distintos supuestos. De igual forma, en esa tercera sección nos van a pedir el dictamen de mantenimiento y otra información. En general, como les comentaba, nosotros vemos que esa plataforma es muy noble, es muy sencilla de usar, sin embargo, pues lo importante es en cuestión de la información y documentación con la que ustedes cuenten. Pero si ustedes no tienen su información o documentación homologada al 100, porque también nos preguntan eso, oye, ¿qué pasa si mi permiso apenas lo voy a actualizar el domicilio y mi autorización viene un poco de discrepancia en cuanto a la colonia o al nombre de algo? Nosotros lo que les recomendamos es que es mejor que suban esa información y comentarle a la autoridad que están en proceso de regularización o de que lo están realizando los trámites. Incluso les pueden subir como un acuse o demás para que ustedes acrediten ese cambio.
porque también si no se registran, lo que estamos viendo es que sí, la autoridad está muy estricta y está realizando las visitas de verificación. Y pues también estamos viendo esas verificaciones conjuntas. Por ejemplo, en este caso la CEA, Profeco, en su momento la CRE, que ahorita pues ya desapareció, pero pues sí han mencionado que van a seguir los operativos con la nueva comisión. Entonces, por lo tanto, nosotros recomendamos que sí pongan mucha atención, que estén al pendiente de este proceso de registro. Igual no sabemos si en su momento vaya a existir prórroga, dependiendo de cuánto se registren o de plano no. También por lo que vemos, pues lo más seguro es que sí emitan programas de regularización y nosotros es algo positivo que vemos, que al haber esa opción, ustedes pueden, en caso de que no cuenten con autorización o demás, adherirse a esos programas. Sin embargo, la condición sí es que se registre. En ese sentido, igual me gustaría, si tienen como alguna duda en cuanto a esto en específico, que las vayan poniendo en el chat para nosotros irlas resolviendo, porque el objetivo de este webinar es más que nada eso, resolución de dudas. Nos han hecho varias preguntas también. También nos preguntan, ¿este acuerdo aplica para estaciones de autoconsumo? No. El acuerdo es muy específico. Dice, estaciones para expendio al público. ¿Qué quiere decir? Que no aplica autoconsumo. Y pues como ya sabemos, gas LP, que lo conocemos como las gaseras, y de expendio al público de gasolinas y diésel, que son las gasolineras. Otra de las preguntas que igual nos realizaron es, ¿qué pasa si mi instalación tiene las dos modalidades? La de para vehículos automotores y para el llenado de recipientes portátiles. Aquí lo que nosotros observamos dentro de la plataforma es que actualmente no existe la posibilidad o no nos permite seleccionar estas dos modalidades. Sin embargo, por el momento nosotros les recomendamos que si su instalación cuenta con esas dos modalidades, registren primero la instalación con una modalidad y después con la otra. Ya si más adelante les da la opción de que seleccionen las dos, pues ya modificarán ese registro en caso de que exista tiempo. Pero sí mejor que lo registren con las dos modalidades en caso de que cuenten con ellas. De igual forma, otra de las preguntas que muchos nos realizan es si, ¿cómo es el registro? Si yo como persona física o en caso de que sea una empresa, puede registrar varias instalaciones. Y la respuesta es sí. Una persona, ya sea física o moral, que cuenta pues con un RFC, sí puede registrar varias instalaciones. Pero recordemos que eso va a depender también de a qué nombre venga su autorización de impacto ambiental o su permiso de la CRE, porque también luego quieren realizar el registro como representante legal y sabemos que hay personas que son representantes legales de diferentes empresas. No, aquí lo importante es que por tu nombre de persona física, razón social o denominación social, ¿qué quiere decir? Esto ya sea una persona física o moral, que sea la titular del permiso o la titular de la autorización de impacto ambiental, es la que puede ir registrando varias instalaciones. Hasta el momento no hemos visto un tope para realizar varias instalaciones. De hecho, la misma plataforma te deja visualizar el registro de 10 instalaciones, 25, 50, 100. O sea, te da la opción de sí realizar varios registros. Otra de las cosas que nos preguntan es, ¿con qué correo lo realizamos o cómo se realiza este registro? El correo es el que ustedes escojan. Ustedes, algo que sí es muy importante es que ustedes deben de tener acceso a ese correo. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes se vayan a registrar en el Renagas, les va a pedir un correo y una contraseña. Esa va a ser el correo y contraseña para la plataforma. Sin embargo, para que ellos verifiquen ese correo, les va a llegar a su bandeja de entrada, a su buzón, un correo de verificación de registro entre Renagas. Entonces, por lo tanto,
ustedes deben de tener acceso a ese correo electrónico que ustedes seleccionen para que puedan acceder y validar su registro. Una vez que lo validen, van a poder acceder a la plataforma. De igual forma, la misma autoridad dice que en ese mismo correo les pueden enviar notificaciones o avisos en que emita la autoridad. Entonces, les recomendamos que sí tengan acceso a ese correo ustedes y sea el que registren. De preferencia, o si pueden, el mismo que utilizan para los trámites de la SEA o demás, que es algo que deben de estar revisando constantemente, el tema de las notificaciones. Entonces ahí ya sería responsabilidad de ustedes seleccionar el correo que quieran registrar y que tengan acceso a ese mismo correo. Otra de las preguntas frecuentes que nos realizan es, ¿qué pasa si no me registro? Como tal, no hemos visto una sanción, pero sabemos que esta ya es una obligación. Al momento de que una sanción en específica, ¿por qué? Porque el mismo acuerdo dice, a pesar de que ustedes se registren, la autoridad va a seguir con sus facultades de verificación y supervisión. Esas siempre las va a tener. Recordemos que la SEA tiene esa facultad. Haya registro o no registro, va a tener la facultad de registrarse. Entonces, sí va a continuar con esas facultades porque las tiene. Sin embargo, pues no sabemos si al registrarse al acuerdo, en su momento dado que se emitan los programas de regularización, ustedes puedan tener algunas ventajas, oportunidades por realizar este registro. Y como les comentamos, y vamos a ser muy reiterativos y les vamos a estar diciendo, recomendamos mejor que se registren, que lo realicen, a que no lo tengan. De igual forma, muchos con el tienen miedo de que no cuentan con la autorización de impacto ambiental. La misma plataforma te da la opción de seleccionar que no cuentas con ella, entonces pues ya en su momento la SEA realizará las acciones pertinentes en caso de que no cumplas con esta autorización. Esperemos que no sea tan dura y que al realizar este registro, pues ustedes tengan ciertas oportunidades o no quiero decir las ventajas, pero sí, o sea, que este registro sea algo positivo, porque pues sabemos que también si no se registran, ahí puede ser peor. Puede que sí los vayan a verificar más o la SEA pregunte por qué ustedes no se quieren registrar, por qué no quieren realizar este registro. En ese sentido, pues sí vemos esta opción mejor. De igual forma, no sé, me están llegando algunas preguntas que no habíamos visto. Permítanme. En el acuerdo se habla de una certificación. ¿Cómo sería este proceso? Aún no lo sabemos. No sabemos específicamente a qué certificación se refiera. Sin embargo, pues sí hablan de ello, hablan de los programas de regularización y certificación. Entonces sería esperar a que la SEA emita algún otro acuerdo en donde nos especifique eso. Lo que nosotros vemos igual es que este acuerdo puede ser como el principio de diferentes acuerdos o de regulaciones que va a emitir la SEA. Entonces, pues por el momento con lo que tenemos ya es una obligación de registrarnos a las regulados que les apliquen, que es las estaciones de carburación, las gasolineras y las plantas de gas LP que se encuentren en operación. Eso es muy importante porque sabemos que hay muchas, por ejemplo, las que obtuvieron su permiso el año pasado por la Comisión Reguladora de Energía, que aún no se encuentran en operación porque pues tienen cierto tiempo para iniciarlo. Esas todavía no estarían obligadas. Este acuerdo es para las que ya se encuentran en operación y esos regulados que les aplican. En cuanto a lo que hemos comentado, no sé si tengan alguna otra duda.
Ah, sí, ya me están llegando. Mandamos el correo, pero no ha llegado la confirmación de Renagas. ¿A esto te refieres a que trataron de realizar el registro? Nosotros durante esta semana sí vimos que la plataforma estaba funcionando bien, sí dejó realizar registros. Sin embargo, el día de ayer sí vimos unos temas en cuanto al registro de nuevos usuarios. Sí dejaba poner tu correo, la contraseña, sin embargo, como bien lo comentas, no llegaba la confirmación o ese correo para poder validar el registro. Entonces, tal vez sea esa opción. Igual, te recomendaríamos al final del mismo acuerdo o en la plataforma, cuando tú te metes al Renagas, del lado derecho, superior derecho, se encuentra el manual de usuario. Ahí al final viene el correo al que hay que mandar dudas o en caso de incidencias, hay que reportar esa información de que no está llegando el correo de confirmación. Nosotros de igual forma ya lo reportamos, pero sí sería bueno que ustedes igual lo reporten para que exista evidencia. Otra cosa muy importante es eso. Recordemos que al ser plataformas electrónicas pueden existir fallas o, pues sí, problemas tecnológicos. Sin embargo, algo que nosotros siempre les hemos recomendado, que en caso de que exista alguna de estas cosas, tomen evidencia. ¿Qué quiere decir? Tomen captura de pantalla de que ya enviaron su correo, pero pues no les llega el correo de validación para que ustedes tengan ese soporte y pues después podérselo presentar a la misma autoridad. Los dictámenes que piden son los de la NOM 18 o a cuáles se refiere. Esos van a depender del tipo de instalación que tengas. Recordemos que la 18 aplica para las plantas de distribución, pero para las estaciones de servicio para las gasolineras, gasolina y diésel sería el dictamen de la NOM 005 y para las estaciones de gas LP sería la NOM 003. Muchas preguntas. Dice, el inicio de operaciones no siempre aplica. Hay instalaciones que cuentan con permisos desde que la SCA lo emitió en su momento, 1965, 1970 aproximadamente. Sí, es lo que les comentaba, que va a depender del supuesto de cada uno, incluso lo que les decía, que no siempre, por ejemplo, en las gasolineras no siempre tienes un documento aparte, ahí mismo dice tu inicio de operaciones, porque antes eran estaciones Pemex, entonces incluso hay permisos que dicen, esta estación inició operaciones en la fecha tal. Entonces va a depender de cada supuesto. Y también es importante eso, que recuerden que, por ejemplo, este permiso que comentan de 1965, antes los permisos, la mayoría de los permisos tenía una vigencia de 30 años, no sé si se habrá prorrogado la vigencia o que también vean si su permiso aún se encuentra vigente para que lo tengan muy presente. Otra cosa, si mi autorización está vencida o no se cumplieron las condicionantes, ¿la debo de subir? Y en ese caso de que ya se te venció o demás, ¿no solicitaste una nueva autorización de impacto ambiental? Aquí sí sería valorar cada uno su situación, ya que, como bien lo mencionas, tengo una autorización y la mayoría, cuando obtiene su autorización, se confía y ya no le da seguimiento. Recordemos que cuando ustedes obtienen una autorización de impacto ambiental, lo primero que deben de hacer es leerla, leer cuáles son las condicionantes, cuáles son los términos, la vigencia. La mayoría de las condicionantes, o todas, podría decir, de las autorizaciones cuentan con condicionantes. Incluso la misma autorización les va marcando las fechas que deben de cumplir con cierta obligación. Nosotros lo que les recomendamos es, lean su autorización,
Vean cada una de las condicionantes o términos con los que deben de cumplir y también vayan poniendo un calendario o fechas. En tal fecha o tengo este plazo para cumplir con esta, tengo tal fecha para cumplir con esta, para que ustedes mismos las vayan liberando y le vayan avisando a la autoridad que ya cumplieron con tal término, con tal obligación, y aún así, recordemos que también tienen obligaciones de realizar sus informes anuales y demás, que ahí vayan plasmando todo lo que van haciendo para que se las liberen. En este caso, si tu autorización está vencida, pues ahí sí sería que lo valoraras. Ver, la subo, ya se me venció y pues me atengo a las consecuencias de la SEA. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la SEA cuando se dé cuenta que no cumpliste con esa autorización, porque si no cumplieron las condicionantes y ya se te pasó el término, prácticamente se podría decir que ya no cuenta esa autorización, porque, o el caso que dices que ya está vencida, pues ya no contaría. Sin embargo, pues decir, en su momento sí saqué esta autorización, ya se venció, estoy en proceso de obtener una nueva, a ver qué me responde la autorización y ya para que la ASEA vea tu estatus. Aquí algo que sí sería importante es que ya tendríamos como ese antecedente de que estabas cumpliendo o sí que sí quisiste cumplir. Nosotros algo que siempre vemos mejor es tener como esta o acreditar que sí cumpliste, que sí quisiste cumplir y por tales cosas se te pasó el tiempo, o se te venció, no te diste cuenta, pero que la misma autoridad vea esa buena intención de cumplir. Y pues tal vez eso podría ser una atenuante para el momento de alguna multa o una sanción que te emita la autoridad. En caso de no contar con autorización de impacto ambiental, es lo que les comento. Ahí sería valorar, ustedes estarían realizando el registro y le estarían diciendo a la autoridad que pues no cuentan con autorización. Algo que deben de tener en cuenta es que finalmente en algún momento dado la autoridad se va a dar cuenta. Si ahorita tú realizas tu registro y le dices la verdad, no cuenta con autorización de impacto ambiental, tú mismo ya lo estarías diciendo y tal vez acelerarías el proceso para iniciar un procedimiento administrativo y que la autoridad te sancione. Pero si tú no realizas el registro porque no quieres decir que no cuentas con la autorización de impacto ambiental y la SEA llega a tu instalación y te multa además, ahí sería pues tal vez, igual va a ser un procedimiento administrativo de sanción, pero tal vez la multa o las sanciones sean más fuertes o más grandes. Entonces sí sería valorar tu situación y pues decir, quiero de una vez, ya prefiero regularizarme, decirle a la SEA que no cumplo y a ver qué sanción tengo y después ya obtener mi autorización de impacto ambiental, o me espero hasta que me visite. Pero teniendo en cuenta que en esa visita ustedes podrían tener sanciones o multas más grandes. Entonces nosotros lo que les recomendamos es que pues realicen su registro y pues ahí mismo le indiquen a la autoridad que no cuentan con la autorización de impacto ambiental. Otra pregunta igual, y si no cuenta con la mía, ¿qué sucede? Les digo, el registro es para que la autoridad tenga el registro de sus instalaciones y que ellos vean en qué parte en su estatus de cumplimiento en materia ambiental. Entonces ahí sí sería que ustedes lo valoren y pues si de una vez quieren darle aviso o no. Nosotros recomendamos que en caso de que ya quieran regularizarse, pues sí lo suban y pues también recordemos, el no cumplir siempre tiene una consecuencia. Nosotros siempre les decimos por eso, tengan pendientes todas sus obligaciones, tengan las 50, cúmplanlas, denle seguimiento, porque pues sabemos que las sanciones y, por ejemplo, el tema de las multas administrativas en este sector son muy altas. Entonces, pues sí, esperemos que con este registro no sean tan altas o la misma autoridad les dé ciertos beneficios, pero pues aún no sabemos qué vaya a pasar después de esto. Al estado de Morelos ya le toca este mes de marzo, entonces ya le toca registrarse, las instalaciones que se encuentran en el estado de marzo ya les corresponden. ¿Qué pasa si al momento de iniciar mi registro no tengo algún documento?
¿Se puede guardar la información requisitada y para después continuar o debo de iniciar y concluir el registro en una sola sesión? Esta es una muy buena pregunta. Ustedes sí pueden guardar información. De igual forma, ustedes pueden ir editando y modificando un registro. Igual, lo que aquí les permite la misma plataforma es realizar el registro de instalación. ¿A qué se refiere? Para el registro solo te va a pedir el permiso y el inicio de operaciones. Entonces lo puedes ir subiendo y guardar esa instalación. Y ya más adelante continuar para subir la demás información que te pide, la autorización de impacto ambiental, el tema de la información técnica y la documentación en general. Entonces sí puedes guardar ese registro y más adelante continuar. Incluso si ustedes existió una equivocación al momento del registro, no subieron un documento bien y demás, lo pueden ir borrando. Pero si ya al final que terminaste el registro de la instalación y subiste toda la documentación, te percatas de que subiste algo mal, un dato está incorrecto, pueden borrar esa instalación, ese registro de esa instalación y volverla a subir. Entonces sí hay forma de editar, manipular y borrar esa información. Sin embargo, pues lo recomendable es que desde un principio la vayan subiendo. Pero en este supuesto sí puedes guardar y después ir subiendo información. ¿En qué consistirá el programa de regularización? En el acuerdo solo se menciona, pero no hay al menos un desarrollo conceptual. ¿Estiman que realmente la finalidad sea regularizar y no solo sancionar con efectos recaudatorios? Como bien lo comentas, el acuerdo solo dice que los que no se registren no se podrán adherir a los acuerdos de regularización o certificación que en su momento emita la SEA. Nosotros no podemos asegurar que la sanción no vaya a ser alta o demás, eso depende de la autoridad y como sabemos, y ya les habíamos mencionado, hay unos montos mínimos y máximos. Entonces, en este sentido, incluso déjenme de una vez les digo los montos, sería esperar a qué se refieren con esos acuerdos de regularización. Pero como bien lo sabemos, actualmente no existe una forma de regularizarte en materia de impacto ambiental si tú no cumples con la obligación. La única forma de regularizarte es la autoridad me visita y me inicia un procedimiento administrativo de sanción, yo pago mi multa o cumplo con esa sanción y ya después puedo volver a realizar mis estudios y solicitar una autorización de impacto ambiental, siempre y cuando ya haya pagado o haya cumplido mi sanción por no haber cumplido o realizado esa obligación. Recordemos que el artículo 171 de la ley GEPA indica que las violaciones a los preceptos de la ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría con una o más de las siguientes sanciones. Entre las sanciones se encuentran las clausuras, multas y demás. En cuestión de la multa puede ir entre un rango mínimo de 70 UMAS, unidad de medida de actualización, a la máxima que son 50,000 UMAS. En 2025 ahorita la UMA se encuentra en 113.14 pesos. Entonces, al multiplicar 30 UMAS por 113.14 nos da 3,394.2. O sea, la multa más baja que se podría obtener es de 3,000 pesos, 3,394. Y la sanción más alta o el monto máximo es de 5,657,000 pesos. Entonces puede ir una multa mínima de 3,394 a 5 millones casi medio, para que lo tengan en cuenta y pues ahí ustedes valoren. Mi estación gasolinera entró al proceso de censo y me llegó hasta la inspección por parte de la autoridad. Se responde en los días otorgados en la misma acta circunstanciada, pero un impacto federal no se obtuvo.
¿Qué documento debo presentar? Mi estación entró y me llegó hasta la inspección. Se responden los días otorgados en la misma. Al momento de que ya les realizaron la visita de inspección, ¿les notificaron el inicio del procedimiento? Porque recordemos que lo que pasa en ese tipo de situaciones es, te registraste en el censo, te llegaba la visita a tu instalación y una vez que te llegaba la visita, veían si cumplías o no, cuál era tu situación actual. Y en caso de que no cumplieras con lo que te solicita la autoridad, se inicia un procedimiento administrativo y en ese procedimiento administrativo, de igual forma, si cuentas con la documentación, pues lo tienes que acreditar a la autoridad y en caso de que no cuentes, te va a emitir una sanción. En este caso, por lo que entiendo, tú ya te llegó la inspección, respondiste, sin embargo, no has obtenido una resolución. Tienes que esperar a la resolución o tú misma pregúntale a la SEA que en qué estatus se encuentra tu procedimiento administrativo para que puedas obtener eso. Y en el caso del RENAGAD, lo que podrías hacer en el apartado de observaciones es indicar esto. Yo me inscribí en el censo, ya me llegó la visita, pero me encuentro en la etapa de procedimiento administrativo. Y indicar en qué etapa te encuentras o en qué situación te encuentras. Pero sí sería bueno que lo mencionaras e incluso le podrías enseñar que ya te llegó la visita con el acta circular de verificación y el acta circunstanciada y también la contestación que tú das. Subir ahí mismo el expediente para que la SEA lo tenga en cuenta y pues vea que tú ya estás en ese proceso de regularización. ¿Por qué no contemplaron en este acuerdo las instalaciones de almacenamiento y distribución de petrolíferos si es muy similar al de La verdad, eso es algo que no sabemos. No sabemos si ahorita la autoridad vaya empezando por instalaciones, o sea, por partes, que ahorita hayan sido ese 3 tipos de instalaciones y más adelante sean más. Igual creemos que ha de ser dependiendo de la respuesta que obtengan de los regulados y pues también considero la carga administrativa. Pero hay que estar pendientes en dado caso que emitan más acuerdos y ya se abre para el tipo de instalaciones que ustedes tengan. ¿Qué pasa con las estaciones más viejas, las cuales no te pedían en su momento el impacto ambiental? En este caso hay que especificar qué tan viejas. Recordemos que antes de que existiera la SEA, pues los estados eran los que emitían esta autorización de impacto ambiental. Entonces también depende si fue antes de 1988 o ya después de 1988, cuando ya tenías la obligación de cumplir con autorizaciones en impacto ambiental en materia estatal. Es por ello que les da la opción de subir una autorización a nivel municipal, estatal o federal. Pero si tú en tu momento no te pedían impacto ambiental, que te digo, sí aplicaba en los estados, pero si tú tenías estatal y no has realizado ninguna modificación, tu estación está como se manifestó en ese momento, no hay tema, esa autorización. Bueno, y también recordemos que en los mismos estados también les indicaba una autorización y si les ponían condicionantes, también tenían que hacer la liberación de esas condicionantes. Entonces, en ese caso, ustedes deben de ver su caso en específico y también si los cumplieron o no. Por eso también les da opción de la autorización está vigente, era un tiempo indeterminado, determinado, de cuántos años o ya está vencida. Ahí lo tienes que especificar, pero en caso de que de verdad no te aplicara nada y o tenías una autorización de pacto estatal y no realizaste ninguna modificación, tu estación se encuentra igual que en ese momento, subes esa autorización de impacto estatal, ajá, a nivel estatal. Pero si no cuentas con nada, se me hace raro que de plano no cuentes con ninguna,
porque sí, las pedían. Si es antes del 88, ahí manifestar eso. Mi estación es una estación de tal año, por eso no cumplo con, no cuento con autorización ambiental. E incluso ahí en el tema de la autorización, subir el permiso emitido en su momento por la autoridad competente para manifestar el año en que se encuentra y indicarle eso. Mi estación se encuentra o no han existido cambios ni modificaciones desde que se construyó o desde que se realizó la construcción. ¿Existen espacios para explicar los motivos del por qué no tenemos algún documento? No en todas las secciones, solo al principio en el tema de observaciones, cuando registras tu instalación, ahí sí existe un espacio como tal que dice observaciones, comentarios o observaciones. No recuerdo bien, ahorita lo verifico, pero sí ahí puedes manifestar. Entonces ahí puedes poner tus observaciones, lo que les comentaba, en caso de que algún documento tenga alguna discrepancia con otro o que te encuentres en situación de procedimiento, lo que comentaba. Estoy apenas, me llegó la visita, estoy en procedimiento administrativo y demás. Ahí puedes poner esas observaciones para tú indicarle a la autoridad la situación actual de tu instalación. Sin embargo, en los otros espacios del por qué no contamos con algún documento, solo te voy a ir preguntando sí, no. ¿Cuentas con tal? Sí, no. En caso de que sí cuentas con el documento que acredite o en caso de que sí hayas realizado algún cambio, sí cuentas con el documento que acredite ese cambio, sí, no. Y pues bueno, ahorita ya está con nosotros la ingeniera Beatriz Marcelino. Estamos en la etapa de responder las preguntas. Hola, buenos días. Muchas gracias por conectarse con nosotros nuevamente. Y una gran disculpa. Sin embargo, bueno, creo que ya la licenciada Daniela ya les resolvió varias dudas y sobre todo, bueno, ya también gran experta en el registro nacional para gasolineras y gaseleteras. Y con todo gusto respondemos todas sus preguntas. ¿Hay límite en el peso de los archivos a subir? Todavía no, la verdad es que no nos ha rebotado. No tiene como tal en el acuerdo o en la disposición, no tiene como tal un peso máximo. Sin embargo, recordemos que en algunas plataformas no deben de pesar más de 5 megas o incluso en algunas hasta 20, pero todavía no hay ninguna restricción hasta ahorita. Solamente la única la sugerencia o tips es que sí definitivamente deben de ser legibles, completamente legibles, lo que es el INE, el acta constitutiva, no sé para qué nos llevan acta constitutiva, sobre todo las identificaciones, sobre todo, todos los permisos, los planos actualizados, ajá. Recordemos que tienen que ser los planos actualizados. Otra de las preguntas que realizaban era que sí, ¿qué pasa con las estaciones más viejas, las cuales no te pedían en su momento el impacto? Pero les comento que a nivel estatal sí les pedían, ¿no? A ver, mire, recordemos que todo lo del impacto ambiental empieza a surgir con la LGEPA, que empieza en 1988. Ajá, empieza en 1988. Y a partir de ahí, las autorizaciones de impacto ambientales eran principalmente las estaciones de servicio gasolineras o expendios de gas LP eran con los estados. Tenemos que investigar en qué año empezó a surgir el cumplimiento ambiental de cada uno de los estados. Hay una LGEPA en una ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente estatal, es decir, de cada uno de los estados. Un ejemplo, en el estado de Hidalgo, si no mal recuerdo, empezó a surgir en 1999, o sea, 10 años después. En el estado de San Luis Potosí, y esto porque tuvimos una gran experiencia, surgió en el 2001. Hasta el 2001 empezó el cumplimiento ambiental. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque justamente le llegó una inspección a una estación de servicio y encontramos de que sus permisos habían sido construidos en el año 1997. Entonces, pues definitivamente no había un cumplimiento ambiental por parte del Estado y encontramos que la ley ahí empezó a surgir a partir del 2001. Entonces, en cada uno de los estados tiene un cumplimiento del año. Debemos investigar
en qué año empezó a surgir el impacto ambiental solamente, exclusivamente para estaciones, estaciones de servicio gasolinera o expendios de gas LP. También debemos, y si no lo tenemos que tener, ustedes, todas las estaciones de servicio, después de 1988, sí deben de tener algo del cumplimiento ambiental. ¿Por qué? Porque definitivamente Pemex no les daba el inicio de operaciones sin el cumplimiento de impacto ambiental, o no les daba prácticamente, o incluso su oficio de construcción del 100%. Entonces, para estaciones de servicio, sí lo deben de tener. Yo creo que debemos de buscar, darles una gran búsqueda, una buena investigación dentro de sus archivos, precisamente para que tengan el cumplimiento. Cualquier oficio, cualquier licencia de construcción, licencias de uso de suelo, inicio de operaciones, y si tienen dudas, de verdad, con todo gusto, con mucho gusto les podemos ayudar para que tengan bien el registro, ¿vale? Entonces, sí, es lo que les comentaba, que de igual forma, si en su momento contaban con una autorización, debían de ver si cumplían con las condicionantes o no, porque también tenía condicionantes. Es correcto, exactamente, todo esto, y recordemos que el impacto ambiental, todas las autorizaciones de impacto ambiental tenían condicionantes. Hay que leer esas condicionantes, porque si no se cumplieron, queda sin, ¿cómo le llaman? Queda sin vigencia, o queda sin... Sí, pues ya no... Cuenta, es como si no tuvieran impacto ambiental, pero sin embargo sí tuvieron. Muchos me han preguntado, oye, Betty, ¿y qué pasa? Por ejemplo, yo tuve una autorización de impacto ambiental y no cumplí con mis condicionantes. Bueno, si no las cumpliste, sube tu autorización aunque no hayas cumplido tus... Porque decían, es que ya la tengo vencida. Le digo, de todo, mejor súbela y que vean que tuviste esa intención o en su momento cumpliste. Claro. Que es mejor a no cumplir con nada. Y principalmente todo esto va a ser si se abre algún procedimiento administrativo, si llega alguna inspección o algo, todo esto se va a manejar con respecto al cálculo tanto de las multas o del cumplimiento. Lo que realmente el registro es como tal, es un registro, no es un programa de regularización, eso que quede bien claro, no es un segundo ponte al día, no es un programa de, no, es un registro. Es un registro estadístico principalmente para que la autoridad tenga conocimiento de cuántas instalaciones se tienen. Y en base a lo que están solicitando del impacto ambiental, es precisamente para eso, para hacer programas de regularización. Si no se registran, no pueden tener ese beneficio de entrar al programa de regularización o de certificación. Hay muchas empresas que no conocen el programa de certificación del sector hidrocarburos. El programa de certificación, ¿de qué se trata? En su momento, antes de la reforma energética, antes de que existiera la SEA, existía un programa de certificación por parte de la Profepa, que era certificarte en industria limpia. Y ese programa nacional de auditorías ambientales decía que si tú te cumplías, te daban un plan de acción para cumplir a 2 años justamente con todas estas obligaciones, y era prácticamente a tu tiempo. Y dentro yo espero que siga la misma convocatoria, que sigan las mismas bases, no las han sacado. Es lo que les comentaba, que actualmente no sabemos o no hay en específico qué programas de actualización, de certificación. Pero lo que sí sabemos es que si no se registran, no van a poder entrar a los programas de regularización o de certificación. Y a lo que iba, dentro del programa de certificación, con las bases de Profepa, uno de los grandes beneficios era que si tú te ingresabas, te eximía de las inspecciones y de las clausuras. Entonces, yo espero que lo saquen con ese mismo programa. Yo les estoy platicando lo que se vivía antes de la reforma energética con Profepa, y que llevamos muchas industrias, se podría decir, porque era más para industrias y también plantas de distribución de gas que estaban en ellas, no te inspeccionaba Profepa, ¿vale? Yo espero que así sea con la SEA, incluso eso es lo que esperamos, ¿no? Que así sea, y que dentro del programa de regularización
sea lo mismo que ponte al día. Lo que sí, eso sí, si no tienen una autorización de impacto ambiental, eso que les quede bien claro, nadie les va a eximir de la multa. Nadie. O sea, realmente sí va a haber multas. Ajá. Clausuras tampoco sabemos si las va a haber o no. No se les puede garantizar nada, pero multas sí va a haber. Y todo va a depender de la documentación que ustedes registren y suban. ¿Vale? Porque ayer justamente también tuve, ahí fue un curso más privado, en donde nos contrató una empresa, en donde me decían, oye Betty, pero lo que pasa es que nosotros sí tenemos impacto ambiental, pero hicimos una modificación. No importa, las multas no son iguales a que no tenga nada o no suba nada a una modificación técnica. No importa que no tengan su autorización ya con la modificación técnica que hicieron, es decir, incremento o disminución de dispensarios o aumento de capacidad de los tanques o incluso hasta cambios de imagen. No importa, pero sí que tengan algo que realmente ustedes comprueben de que en materia, que no construyeron ilegalmente. Ajá, eso es lo más importante. Y si de plano no tiene nada, de plano, pues ahí sí. Vamos a, pues la verdad es que como siempre lo he dicho, incluso ahorita lo comenté con una persona en una reunión, si ya pecamos, pues hay que pagar la penitencia, ¿no? Eso es justo lo que les comentaba, porque preguntaban qué pasaba si no tenían autorización, si se registraban. Le digo que lo tendrían que valorar ellos, pero que nosotros recomendamos el registro, porque de todos modos ya realizaron, bueno, ya no cumplieron, entonces sería de una vez avisarle y que la autoridad pues tome las medidas, porque de alguna u otra forma la autoridad en algún momento se va a dar cuenta de tu incumplimiento. Exactamente. Y ya ahorita ya no, con toda la tecnología ya no podemos hacer, pues la verdad es que sí, ya no podemos hacer más muchas estrategias. ¿Por qué? Porque solamente con si ustedes se meten al Google, se ve ahí la instalación. Entonces, y se va a cruzar toda esta información con sus permisos de la CRE, bueno, o EXCRE, con sus permisos que tengan o con cualquier autoridad, se va a ir cruzando toda la información. Entonces, tarde que temprano, pues nos tocará tanto regularizarnos o simplemente pues llegar incluso pueden abrir procedimientos y también los hemos visto de que en caso de que si no se cumple, incluso o hasta de revocación de permiso o incluso, bueno, que la CEA no lo puede hacer, pero sí, pues sí les puede obligar a desmantelar. Entonces sí lo hemos vivido, hemos tenido experiencias en donde no se regularizan prácticamente a tiempo y o no se cumple con lo adecuado y hemos vivido pues prácticamente procedimientos de desmantelamiento. Otra de las preguntas que nos hace es el tiempo promedio en registrar cada centro de negocios. Y considero que esto va a depender de la instalación, de qué documentación cuentes o no, porque si no cuentas con nada, pues el registro va a ser fácil. Vas a poner no y no cuento. O en caso de que cuentes y tengas alguna observación, pues ya vas a ir poniendo las observaciones. El registro va a depender mucho de si cuentas con la documentación o no. Si tienes todo en orden, el registro va a ser muy fácil. Solo es ingresar datos, ir subiendo información, documentos y ya. Pero si no cuentan con todo o hay fallas en algunas cosas, es ahí donde el registro se va a ir complicando. Entonces, como tal, no podríamos decir, te vas a tardar 5 minutos o 5 horas o un día. O sea, sí, exactamente. Hay que ir analizando información por información, qué es lo que debemos de subir, principalmente impacto ambiental y los planos o las modificaciones, la descripción de las modificaciones técnicas que has hecho a tu instalación. Ajá, entonces, todas las modificaciones que se han hecho, sí pónganlas porque se va a dar cuenta justamente la autoridad con los permisos que ustedes suban. Por ejemplo, ayer me decían, ¿sabes qué? Fíjate que tengo mi permiso de la CRE con 2 tanques, pero ya ahorita tengo 4. Y tengo mi autorización de impacto ambiental con 1. O sea, entonces, bueno, entonces, pues pongan que construyeron con un tanque, hicieron el permiso con 2 y que ahorita actualmente incrementaron en tal año, pues ya con 4 tanques la capacidad. O sea, entonces, ¿por qué? Porque tarde o temprano, a la hora de cruzar y analizar la información. O en el caso de una visita. O en el caso de una visita. Se va a dar cuenta. Físicamente. Sí, claro. O ni modo de que quites los tanques y ahí tengan las bases, ¿verdad? O sea, entonces la verdad es que sí, tienen que registrar con todo lo que tengan y la verdad con la realidad, porque como bien dicen que sí, bien dicen o bien mencionan que ya
que, más bien dicho, con el Google Earth se dan cuenta o con la visita, como bien lo menciona la licenciada. Preguntan que con... ¿Qué documento final te arroja el sistema una vez que te registras? Como tal, no te arroja un acuse, solo te muestra el registro y tú puedes ver ese registro, pero como tal... Ya con tu usuario y contraseña. Ajá, sí, no te arroja como tal un acuse, como en caso de la OPCRE o demás, hasta el momento. No sabemos si más adelante te vaya a arrojar un correo electrónico o algo. Un documento, pero por el momento no, solo queda en tu usuario y contraseña, como bien lo comentó la ingeniera, registrada la instalación y tú puedes ver qué información se puso en ese registro. Los dictámenes que piden son los de la NOM 18 o cuáles se refiere. Bien sabemos que ahorita la norma 18 solamente existe una sola unidad de inspección, entonces con la norma 001 del año pasado de operación y mantenimiento, con eso pueden registrar las plantas de distribución de gas LP, con la norma 03 las estaciones de carburación y con la norma 005 ASEA. Las de las gasolineras. Recuerden, es el dictamen de operación y mantenimiento, ¿vale? Es el dictamen de operación y mantenimiento. Hay muchos que solamente están, bueno, luego nos preguntan y tienen el dictamen de diseño. No, es el de operación y mantenimiento. Sí, porque recordemos que este registro es solo para instalaciones que ya se encuentran en operación. Ya hice mi registro, ya tengo mi confirmación de Renagás. Una estación cuenta con un instrumento notarial donde tengo poderes en distintas estaciones, pero no siempre es posible registrar con el mismo correo. Recordemos que esto va a depender. Tu registro, al momento de tú registrarte, te va a preguntar si eres persona física o moral y te va a pedir tu RFC. Si tú como persona física o una empresa tiene varias instalaciones a nombre de esa persona, sí puedes realizar el registro. Pero en caso de que sean distintas razones sociales, debes de hacer un registro por cada persona, o sea, con el RFC correspondiente a ese permisionario o regulado. No sé si me explico. O sea, por RFC o tipo o persona física o moral, vas a hacer los registros que correspondan a ese. No es como yo, Daniela Suárez, voy a registrar 50 instalaciones, una de Beatriz, una de Diego, una de tal persona. No. O sea, el registro tiene que corresponder a si eres titular de esas instalaciones, si tú eres el regulado o permisionario. Aquí nos pregunta, la estación a nuestro cargo inició operaciones el 17 de noviembre de 1970, pero sí se han hecho modificaciones, incluso cambio de propietario. Tendría que hacer un informe preventivo. Miren, ahorita no van a hacer informes preventivos, ahorita no van a hacer mías, ahorita no se pueden regularizar, o no existe como tal la palabra regularización, para ser claros, que ahorita en estos momentos que están operando o que ya están construidas, no pueden hacer ningún estudio. Primero tienen que ser un procedimiento administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Primero me digo, bueno, ya construí, ya todo, bueno, me allana un procedimiento administrativo o espero a que me visiten, pago mi multa y ya cuando tengan pagada la multa, ahora sí se pueden regularizar o pueden obtener su autorización de impacto ambiental mediante una mía o mediante un informe preventivo. ¿Vale? Ahorita sí no. ¿Por qué? Porque se los van a negar. O sea, porque así ya están construidos, entonces se los van a negar. De nada va a funcionar que ahorita hagan un informe preventivo, hagan una manifestación de impacto ambiental, hagan lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque no existe como tal una palabra dentro de la regularización. Siempre tiene que ser primero el procedimiento administrativo y ahora sí posterior claro, cumplir con la sanción que te emita la autoridad. Exactamente. Porque ya no cumpliste y no hay forma. Y con todo ese antecedente, ya hasta no pagar la multa, ya se pueden regularizar. Si no pagan la multa, no se pueden regularizar o conmutar o lo que ustedes convenga después de la multa, ¿vale? Hola, buen día. ¿Hay límite de peso? Creo que ya existen espacios. Existen espacios para explicar los motivos de por qué no tenemos algún documento. Hay uno de observación. Ah, sí, exacto. En relación a la tabla arquitectónica acá se refiere al civil, es correcto.
El plano arquitectónico mucho lo tenemos en las estaciones de servicio, en gasolineras y plantas de gas LP, son los planos civiles. El acuerdo se habla de una certificación. ¿Cómo sería este proceso? Como ya les comenté, el acuerdo, las certificaciones es mediante el programa y que saque las bases y la convocatoria mediante Industria Limpia. Esa es como la certificación es una certificación de Industria Limpia. En caso de no contar con autorización de impacto ambiental, debes de valorarlo tú, Noemí. Nuestra recomendación es de que sí te registres, aunque no tengas la autorización. Pero pues prácticamente va a ser pues ya la decisión de cada uno de ustedes. Nuestra sugerencia es que sí se registre. El inicio que mencionas es el de su momento Pemex, me refiero a una gasolinera ya antigua, es correcto. Al inicio que menciono es el de Pemex. Ajá. En Morelos, ¿cuándo? La verdad no sabría. O sea, de ¿cuándo le toca a Morelos? En el mes de marzo. En el mes de marzo. El archivo de coordenadas UTM en formato X se refiere a subirlo en formato Excel. ¿Es correcto, Karime? El inicio de operaciones no siempre aplica. Hay instalaciones que cuentan con permisos desde, sí, exactamente. Sí, desde Secofi. Los emitió en su momento de 1965 a 1970. Con ese inicio, tanto los que antes iniciábamos, antes incluso de la CENER, es Secofi. Sí, como comprobante de inicio de operaciones, puedo meter fiscal, no, Eric. En la constancia de situación fiscal, no. No. Y creo que es todo por el momento, ¿verdad? Sí, prácticamente ya se contestaron todas las preguntas. Ajá. Si no cuento con Mía, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues la verdad es que una de las sanciones es la clausura y la multa, ¿vale? Y se nos terminó el tiempo, chicos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Una vez más aquí en Grupos y ITA, que esta fue más que nada una charla informativa y la resolución de dudas. Entonces, pues nos despedimos. Muchas gracias. Quedamos a la orden, como siempre, con la licenciada Daniela y una servidora para todas las dudas y lo que tengan con relación a la SEA o el cumplimiento de obligaciones tanto de la SEA como de las otras autoridades que conlleven. Y pues cualquier información que esté relevante y todo, ya saben que síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, en LinkedIn. Ajá, ya tenemos TikTok, canal de TikTok, y hemos estado subiendo también información también en nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por su atención y los vemos para la próxima. Muchas gracias, hasta luego.